Rodney Collin. La teoría de la vida eterna. 8. El juicio o reincorporación. En todas las enseñanzas la idea del juicio introduce el concepto de un balance final para cada vida. El paso a través de los mundos del espíritu y del alma, si nuestra interpretación es correcta, puede dar al ser individual oportunidades enteramente nuevas para percibir el cosmos como es, para juzgar su propia naturaleza en relación con esta realidad, y para revisar su actitud, como se dice en lenguaje religioso, para arrepentirse. La proporción en que el ser pueda aprovechar estas vidas superfísicas debe depender, como hemos visto, de su preparación y su grado de emancipación del punto de vista puramente material. Todo esto será subjetivo, y durante este tiempo la suerte del individuo queda, como quien dice, en un estado de suspensión. Pero más tarde, cuando los círculos giran una vez más hacia la iniciación de la vida física, se hace más cercano el momento en el que todo debe congelarse, cristalizarse, tomar forma estática. Podemos comparar el espíritu del mundo electrónico a la condición del vapor, y el alma en el mundo molecular a la condición del agua. Conforme la temperatura desciende, los procesos se hacen más y más lentos. Súbitamente, en un momento conocido exactamente, la congelación ocurre, es decir, el líquido queda dotado de forma. Esta forma depende de la situación en la que el agua se encuentre en el momento de congelarse, ya sea en una vasija, en un tubo, o en gotas libres sobre el cristal de una ventana. Pero una vez congelada, una vez incorporada, nada puede ya cambiarla, excepto el recalentamiento a una temperatura más alta, esto es, hasta que el hielo muera una vez más. El momento de la congelación puede ser considerado como el del juicio para el agua. Para el ente individual, tal juicio será su cristalización en cierta clase de cuerpo físico. Pues una vez dotado de él sus modos de percepción, sus posibilidades, probablemente todo su destino, serán determinados por el tipo de este cuerpo, voluminoso, impulsivo, sanguíneo, sensitivo, defectuoso o de otra forma. Ahora bien, la embriología moderna, tratando de descubrir el punto en el cual tales características fundamentales se hacen incipientes, se ve obligada a retroceder al momento mismo de la concepción. Pues se nos dice que es ya allí cuando los cromosomas, junto con sus centenares de genes determinantes de las características, se unen rápidamente en un diseño individual e inmutable. No hay ningún otro punto posterior, en el que se pueda decir que la individualidad se presente, pues las semillas de ella han sido ya plantadas, y por lo tanto no pueden desarrollarse en forma distinta de la que se desarrollan. Nuestro estudio detallado del crecimiento solamente sirvió para revelar un proceso de desarrollo o desenvolvimiento, semejante al que sufren las flores japonesas de papel cuando se sumergen en el agua. El sello todo del cuerpo futuro ha quedado estampado ya en los movimientos convulsivos de la concepción. Así es que es ese momento y no otro, que debe considerarse como el del juicio o congelación de las características del ente individual en una forma permanente. En el libro tibetano de los muertos, inmediatamente antes de la descripción de las escenas del juicio, hay una exposición muy vivida del deseo de un alma desincorporada por un cuerpo. Pensarás: ahora estoy muerto. ¿Qué haré? Y estando oprimido por un intenso dolor, vagarás de aquí para allá buscando un cuerpo. Es este mismo intenso deseo, de acuerdo con las enseñanzas tibetanas, el que precipita la cristalización a la que nos hemos referido. Viene después una descripción del juicio mismo, del cual inmediatamente irá uno a las puertas de las matrices, oh, noble por nacimiento. Entonces verás visiones de hombres y mujeres en apareamiento, en cualquier continente o lugar donde debas nacer, los signos de ese lugar de nacimiento brillarán entonces sobre ti. Así el ente, en el momento del juicio, se ve representado como irresistiblemente arrastrado o succionado al interior de la matriz en la cual está destinado a nacer, así como en el mito de las almas, espantadas por el trueno y el terremoto, súbitamente huyeron en todas direcciones para ser nacidas en la carne, pasando como meteoros.
Esta idea de que el juicio es el momento de la asignación de un alma a determinado cuerpo resuena en la petición particular hecha en el rito egipcio al dios Knemu, creador de los cuerpos, el que en determinado lugar aparece en el acto mismo de modelar el cuerpo de un hombre en una rueda de alfarero. Pero ¿es esta recreación de un cuerpo orgánico el único posible resultado del juicio? ¿Qué otras sentencias podrían dictarse? Si volvemos a nuestro diagrama de los 4 círculos de cielo, purgatorio, tierra e infierno, con sus respectivos patrones de tiempo, e imaginamos el juicio teniendo lugar en el punto de unión de estos mundos, parece que encontramos 3 direcciones en las cuales puede proceder el ente, o incorporarse. Habiendo completado su círculo de vidas en estados sucesivos de materia, y estando ahora a punto de entrar a un nuevo ciclo, parecería tener 3 elecciones de renacimiento, ascendiendo al mundo celestial, descendiendo al mundo infernal o reingresando al mundo terrestre en un cuerpo semejante al que había habitado antes. Estos 3 caminos del fatal puente de Chimbat están descritos con una claridad ingenua en la leyenda zoroástrica. Todo aquel cuyas buenas obras excedan en 3 gramos a su pecado, va al cielo. Todo aquel cuyo pecado es mayor, al infierno. En tanto que aquel en el que ambos sean iguales, permanece en el amística hasta el cuerpo futuro o resurrección. Si aceptamos la idea de estas 3 posibilidades o caminos podremos entender por qué parecen tan contradictorios los diversos conceptos del destino del alma después de la muerte que han prevalecido en diferentes épocas. Pues distintos pueblos y distintas religiones por su tipo y naturaleza, casi siempre han exagerado una o 2 de estas posibilidades y casi nunca han podido considerar por igual las 3. Así, durante milenios aquellos que practicaban el rito fúnebre egipcio expresarían sobre sus momias la convicción de que los muertos se habían abstenido de todo mal, serían vindicados en el juicio y deberían ciertamente llegar a ser Osiris, es decir, entrar al mundo celestial. La deificación o cielo llegó a ser representada como la meta normal del alma de un hombre de cierta casta, y las otras posibilidades, que antes fueran iguales, se perdían en el olvido. En la última parte de la época del cristianismo medieval, en cambio, se exageró la doctrina del infierno en forma tal, que solo una vida de especial santidad, se creía que podía salvar al hombre del terrible descenso al averno. Por otra parte, aún en nuestra época, aquellos filósofos que han estudiado estos asuntos con algún grado de autenticidad, como Nietzsche y, particularmente, Ouspensky, subrayan la idea de la recurrencia o reingreso en un círculo semejante de vida física como lo normal, y omiten la idea de cielo e infierno casi totalmente. Teniendo en consideración la mediocridad de la gran masa de vidas comunes, este último punto de vista puede, en verdad, aplicarse con más generalidad. Por otra parte, solo con la aceptación de los 3 posibles destinos del ente, con todos los diseños cósmicos sobre los cuales descansan estas posibilidades, se puede llegar a la unión de los distintos puntos de vista en forma razonable. Ahora podemos entender por qué todas las representaciones verdaderamente tradicionales del juicio parecen tan extraordinariamente complicadas. Es porque tratan de simbolizar, en un todo único, los 3 destinos, deificación, condenación y renacimiento o recurrencia humana, que se abren al alma desencarnada. Para mostrar esto, los autores de aquellas extraordinarias composiciones tenían que pintar, también, diferentes partes del universo con las que esos diferentes destinos están conectados, y su relación entre sí. En la misma forma en que nosotros hemos intentado, de manera muy simplificada, representarlo por los 4 círculos unidos de los distintos tiempos. Así desde determinado punto de vista, estas representaciones del juicio trataban de simbolizar un destino final del ser del hombre después de cada vuelta de existencia. En tanto que en forma secundaria trataban de exponer toda la jerarquía de mundos, del mineral al electrónico, del cielo al infierno, a uno de los cuales la conducta, los deseos y la afinidad fundamental del ente, inevitablemente lo consignaban. Entonces, el juicio se pintaba como el momento solemne en el cual todas las partes constitutivas del hombre, y todo su acervo de actos buenos, malos e indiferentes se reúnen y quedan encerrados en un organismo y forma apropiada de existencia.
Todas estas descripciones hacen notar enfáticamente que, en esa ocasión, todos los aspectos del hombre, aun los más secretos y ocultos y de cuya existencia normalmente no tiene conciencia, deben reunirse y prestar testimonio de él. Con relación a este juicio subjetivo o autocondenatorio, el libro tibetano de los muertos, nuevamente es perfectamente claro. Pues ahí se describe una escena del juicio, simbólico y muy detallada, presidida por Yama-Raja el flameante señor de la muerte, en la que los buenos y los malos actos del muerto son pesados uno con otro por potencias con cabezas de simio y de buey, en la presencia de deidades, furias, defensores y fiscales. Al final de esta relación se agrega, sin embargo, la siguiente extraordinaria advertencia. Aparte de las propias alucinaciones, en realidad no existen tales cosas fuera de uno mismo como el Señor de la muerte o Dios o demonio, o el espíritu de la muerte con cabeza de buey. Debes reconocer esto. El juicio es, así, un drama representado por los diferentes lados de la propia naturaleza del hombre, y en el cual sus propias y distintas funciones o poderes aparecen como acusado, acusador, atormentador, defensor y ángel anotador. Esta idea fue adoptada intencionalmente en ciertos escritos medievales tal como los lamentos de la criatura agonizante, donde la criatura agonizante, su ángel bueno, su juicio interno, su alma, y sus 5 sentidos, aparecen representados como actuando en una especie de ensayo general para el verdadero juicio que seguirá después de la muerte. En este punto de vista nos impresiona la forma extraordinaria en la que, descripciones separadas por millares de años y originadas en continentes muy alejados, coinciden en su enumeración de las distintas partes del hombre. Y nos sorprende aún más la complejidad de la estructura del hombre allí representada. En cada uno de estos casos el juicio parece tener lugar bajo la presidencia de un ser sobrehumano, que es, como si dijéramos, el Señor, protector y salvador de la humanidad. En el juicio cristiano es la figura de Cristo. En el egipcio, Osiris. En el griego, Zeus. En el zoroástrico, Ahura Mazda. Y en el tibetano, Yama-Raja. En todos estos casos el ser que preside es Dios hecho hombre y hombre hecho Dios, el arquetipo de la divinidad encarnada y el ejemplo del hombre que ha llegado a ser divino. Representa al mismo tiempo la divinidad de la humanidad, y la divinidad potencial de la misma alma que llega al juicio. Es a la vez espíritu universal y el espíritu por el cual este individuo puede llegar a ser uno con ese universo en el mundo electrónico. Ante esta divina presidencia tiene lugar el proceso que se pinta universalmente como el peso en las balanzas. El peso representa un juicio que es absolutamente impersonal, una medición objetiva de densidad. Es la determinación del ser del hombre mediante la acción de las leyes naturales. Estas leyes, de acuerdo con las cuales lo más ligero y más caliente inevitablemente se eleva, y lo más denso y más frío inexorablemente cae, están personificadas en la escena del juicio por el encargado de las balanzas, el cristiano San Miguel, el zoroástrico Rasu, Anubis el de la cabeza de lobo en Egipto, y Shinge el de la cabeza de simio en el Tíbet. Algunas veces una tríada de guardianes de las balanzas da aún más vívidamente la impresión del proceso natural, producido por la interacción de 3 fuerzas. En el proceso tibetano del pesaje, Shinge está asociado con Wangochan el de la cabeza de buey y Dulgochan el de la cabeza de serpiente. En la representación zoroástrica, los ángeles Mitra y Esraosa ayudan a Rasnu el justo, quien sostenía en su mano las balanzas de oro amarillo, y pesaba a los justos y a los perversos. En tanto que en la representación griega Radamantus, Ayakus y Minos se hallan sentados juntos en la pradera de la división de los caminos. El primero juzga a los muertos asiáticos, el segundo a los de raza blanca y el tercero en lugar principal actúa como árbitro final. ¿Pero qué es lo que se pesa en forma tan inexorable? En la versión zoroástrica son los malos actos, palabras y pensamientos del muerto los que se pesan así contra los buenos. En la escena tibetana un genio maléfico descarga un saco de piedrecillas negras que son las malas acciones del difunto en uno de los platillos de la balanza, en tanto que el genio benéfico ángel guardián vacía uno de piedrecillas blancas, que son sus buenas acciones, en el otro platillo. Tales ideas nos son familiares.
pero se vuelven extraordinariamente interesantes cuando en el último de estos casos, tal juicio de los actos se combina con la idea del espejo del karma, en el que los jueces pueden ver toda la vida terrena del hombre y contra cuyo testimonio fotográfico no hay argumento posible. Pues este espejo o película de la vida pasada está en poder del Señor de la Muerte, Yama Raja, quien, como hemos dicho antes, representa la divinidad o el espíritu, el estado electrónico en el que toda una vida puede vivirse en 40 minutos. El espejo del karma, como la tablilla llevada por las almas en el mito de Er y como la paleta de Tot el escriba egipcio de los dioses, es una referencia directa a esta anotación de la vida en una forma muy comprimida. Así también el Greco en su martirio de San Mauricio muestra por sobre el gran rayo luminoso a través del cual el alma del mártir ascenderá al cielo, un ángel anotador cantando el libreto o el acorde de toda su vida. Tal relación comprimida permite con seguridad percibir las conexiones y las consecuencias, y que el juicio sea absoluto, pues no falta evidencia alguna ni se olvida un solo acto. Pero la representación gráfica del juicio egipcio, que es probablemente la más antigua, ofrece una mayor y más sutil complejidad de ideas, pues en ella es el corazón del muerto lo que se pesa. Y puesto que su alma y la forma de su viejo cuerpo aparecen como observándolo separadamente, este corazón parece indicar algo independiente de ambos, es decir, algo semejante a la misma cualidad interna del hombre, su ser. Este corazón es pesado con la pluma de Maat, lo que parece semejante al Dharma budista, es decir, rectitud, verdad, y particularmente, lo que el individuo debería ser, su verdadero camino o su verdadera potencialidad. El ser que el hombre ha desarrollado para sí mismo es medido, en esta forma, contra su capacidad original, así como lo es en la parábola de los talentos. Como espectadores de esta trascendental ceremonia de peso están las otras partes del muerto. Su suerte o destino físico se halla debajo. Su alma, representada por un halcón con cabeza de hombre, vuela por encima. En tanto que entre ambos y vigilado por las diosas del nacimiento Renenet y Mesquenet, se halla un pequeño bloque informe con un rostro humano, el embrión de su próximo cuerpo que espera recibir la impresión que el juicio determinará. En esta extraordinaria representación no solamente se muestra el peso del ser adquirido por el hombre contra su capacidad original sino, también, cómo el exceso o deficiencia hallados en esa forma, determinan el nuevo cuerpo en que la entidad deberá nacer, es decir su capacidad original en la próxima vida. Y, así, queda el círculo completo, y el resultado o premio de este juicio es el que se pesará en el platillo derecho de la balanza la próxima vez. El juicio se repite, la justicia es eterna, un nuevo pesaje surge del anterior, y así por toda la eternidad.